Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4967-2022, formado por amparo en única instancia, promovido por Julio Alberto Soto Bilbao contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La Secretaría Junta dará lectura a la relación del acto reclamado y a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Buenos días, con su autorización, señor presidente. Constituye el acto reclamado en el presente amparo la resolución de 1 de julio de 2022 emitida por la autoridad reprochada que declaró no al lugar por improcedente el recurso de revocatorio interpuesto por Julio Alberto Soto Bilbao con resolución de 29 de noviembre de 2021, mediante la cual se otorgó audiencia al Ministerio Público fijándole plazo de 5 días para que procediera a solicitar al juzgado contralor de la causa lo que en derecho correspondía, habiendo establecido el fallecimiento de algunos procesados. Emitida dentro de la ejecución de sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, promovida por el Ministerio Público. En su petición de fondo, la entidad postulante, el solicitante, solicita que se otorgue el amparo y como consecuencia se suspende el acto reclamado y se ordene a la autoridad reprochada que emita nueva decisión en la que entre a conocer el fondo del asunto, en el cual explique los motivos por los que acoge o no el recurso. A continuación se formulan las siguientes prevenciones a los intervenientes de la audiencia pública. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 y lo dispuesto en el Acuerdo 3-2020, ambos de la Corte de Constitucionalidad, las partes para el desarrollo de la presente audiencia pública deberán: 1. Dirigirse directamente al tribunal. 2. Expresar sus alegaciones en forma oral respecto al objeto de la vista pública y sin dar lectura a documentos, ya que la finalidad de la publicidad de la audiencia es para que las partes expresen ante el tribunal, a viva voz y en forma directa, sus alegaciones. En caso de incumplimiento, el señor presidente podrá amonestar a cualquier persona para que se conduzca de conformidad con lo antes indicado. Incluso puede suspender el uso de la palabra. Quedan a salvo las citas de jurisprudencia nacional o internacional para la cual deben solicitar autorización del presidente del tribunal. 3. Concretarse al asunto planteado. 4. Ser breve, conciso y preciso en exposición. 5. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. 6. Si durante el desarrollo de la audiencia ocurriera la desconexión de algún sujeto procesal o alguna falla técnica, será un tiempo prudencial para continuar con la audiencia. 7. Conforme lo dispuesto en el artículo 70 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, el presidente podrá tomar las medidas pertinentes para el tratamiento de las circunstancias no previstas o las eventualidades que sucedan en el desarrollo de la vista pública por videoconferencia. Y 8. Los sujetos procesales pueden hacer uso de la palabra por un tiempo máximo de 15 minutos, el cual podrán compartir o conceder a su abogado auxiliar. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, Julio Alberto Soto Bilbao, quien actúa con el auxilio del abogado José Carlos Arana Rodríguez. Perdón, no se le escucha, señor Julio. Disculpe, solo tienen que encender el audio. El volumen está abajo. Perdone. ¿Me oye? Ya le escuchamos. Sí, ya le escuchamos. Gracias. Buenos días, honorables magistrados. El día de hoy se presenta nuevamente uno de los militares sobreseídos a solicitar por cuarta vez la protección constitucional de amparo por haberme negado la Cámara Penal mi recurso de revocatoria en decreto del 28 de junio de 2022. Esto ocurre, señores magistrados, por la desobediencia y la violación sistemática de la Cámara Penal en el cumplimiento de la sentencia Amparo 548-2010 dictada por esa alta corte con fecha 28 de agosto del 2010. Para informarles, y si lo pueden tomar en cuenta, a partir del 2008, que reinició la persecución penal en contra de los sobreseídos, yo he acudido a solicitar la protección de amparo en 5 oportunidades a la sala 11ª de Retaluleu por abusos parecidos o iguales a este. El acto reclamado en la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución de fecha 1 de julio del año 2022,
emitida por los magistrados que integran la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual resuelve en su numeral romanos, y cito, en cuanto a la solicitud de revocatoria planteada por el presentado en contra de la resolución de fecha 29 de noviembre del 2021, no ha lugar por improcedente, en virtud que la misma fue dictada conforme a derecho. Para ponerlos en contexto de mi acción de amparo, les presentaré algunas actuaciones que constan en mi acción de amparo para que comprueben cómo esta resolución de la Cámara Penal, que no se ajustó al principio de legalidad y respetando el artículo 203 de la Constitución y nuevamente violando el artículo 12 y 211 constitucional, han ocurrido una serie de actuaciones ilegales que involucró a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, al Tribunal de Primera Instancia Penal de Retaluleu, a la Sala 11ª de Apelaciones de Retaluleu, constituida en Tribunal de Amparo, y ahora, por mi solicitud a esta honorable Corte. La Cámara Penal, ahora presidida por el magistrado Jorge Maquiash, de la cual es miembro la magistrada Delia Marina Dávila, quien fue parte importante de la Asociación Ilícita Mesa de Derechos Humanos, teniendo pleno conocimiento de que el proceso C-603-96 está sobreseído y que el artículo 211 constitucional prohíbe expresamente que ningún tribunal ni autoridad puede conocer sobre procesos vencidos, procedió a emitir la resolución de fecha 29 de noviembre del 2021, la cual en su parte conducente ordena lo siguiente, y cito, remítase nuevamente al Ministerio Público, fijándole plazo de 5 días para solicitar al juzgado contralor de la causa que resuelva lo que en derecho corresponda. El Ministerio Público oportunamente deberá hacer saber a esta Cámara el resultado de la petición de la extinción de la persecución y responsabilidad penal de 4 fallecidos. Dan los nombres. Los magistrados de la Cámara Penal tienen pleno conocimiento que el proceso está sobreseído, que la Constitución les prohíbe a ellos y a cualquier autoridad para conocer sobre procesos vencidos. Y en este caso, no hay persecución penal que extinguir. Los ciudadanos fallecidos no pueden ser notificados por razones de la incomparecencia material en cualquier audiencia a que sean convocados. Estas condiciones desencadenaron una serie de abusos relacionados con esta disposición. Los magistrados sabían que esta disposición comprometía al Ministerio Público al ordenarle a que fuera al tribunal a solicitar la extinción de la responsabilidad penal, que comprometía al Tribunal de Retaluleu cuando el Ministerio Público le solicitó la extinción de la responsabilidad penal. Y lo más grave, sabía que comprometían la seguridad jurídica de los restantes ciudadanos, que junto a los 4 fallecidos fuimos legalmente sobreseídos, en vista que con esta disposición se estaba intentando actuar dentro de un proceso que es el 603-96 que estaba fenecido. Efectivamente, la Fiscalía de Derechos Humanos, sin medir las consecuencias de sus actos, diligentemente y sabiendo que lo dispuesto por la Cámara Penal era ilegal, en vista que la Cámara Penal no tiene facultades por ley para ordenar al ente investigador que fuera a ese tribunal a solicitar la extinción de la responsabilidad penal de los fallecidos, y además que la resolución de la cual hizo uso la Fiscalía de Derechos Humanos, a mí en lo particular y a las demás partes, no había sido notificada. El Ministerio Público, con conocimiento de lo anterior, presenta el 13 de enero del 2022 ante el Tribunal de Retaluleu la solicitud de la extinción de la responsabilidad penal de los 4 fallecidos. El 14 de enero del 2022, el juez A del Tribunal de Retaluleu procede a darle trámite a la solicitud del agente fiscal y convoca a audiencia a las partes para conocer la solicitud de extinción de la responsabilidad penal.
ese tribunal también tenía pleno conocimiento que el proceso estaba fenecido y que acceder, tramitar y resolver la petición del Ministerio Público violaba el artículo 211. Por los hechos descritos anteriormente, el 7 de febrero del 2022 interpuse recurso de reposición ante ese tribunal, haciéndole ver el error en que incurría al darle trámite y convocar a la audiencia, informándole que yo no había sido notificado y que por lo tanto esa resolución no estaba firme. Todo esto no lo tomó en cuenta el juez y me deniega el recurso de reposición. Ante semejante acto ilegal, acudí en acción de amparo ante la Sala 11ª de Apelaciones, la que al resolver me otorgó la protección de amparo con fecha 5 de agosto del 2022, emitiendo la sentencia respectiva, donde evidencia las ilegales actuaciones, las violaciones al artículo 12 y 211 constitucional, el 8.1 y 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.7 del Pacto de Derechos Políticos y el artículo 330 del Código Procesal Penal, entre otros. Es hasta el 28 de junio del 2022 que la Cámara Penal, actuando de muy mala fe, me notifica la resolución del 29 de noviembre del 2021, es decir, 6 meses después de notificado el Ministerio Público, con la clara mala intención de darle tiempo a la Fiscalía de Derechos Humanos para que acudiera al Tribunal de Retaluleu. El 30 de junio del 2022 presenté recurso de revocatoria en contra del precitado decreto por improcedente y emitir orden ilegal al Ministerio Público para violar el artículo 211 constitucional. La Cámara Penal, totalmente alejada del Estado de Derecho y ofreciendo una demostración de poder y un desprecio a la justicia y con el ánimo aprobioso de causarle daño a la seguridad jurídica de los sobreseídos, emite el decreto del cual me deniega mi recurso de revocatoria, sin más fundamento que indicar que mi recurso es improcedente, es decir, no se fundamentó en ley para tal decisión. Señores magistrados de esta alta Corte de Constitucionalidad, ante semejantes abusos, no solo por la Cámara Penal que originó, sino también por la Fiscalía de Derechos Humanos y los jueces del Tribunal de Retaluleu, quienes por razones de su profesión y del cargo que ostentan, sabían que no podían actuar como lo hicieron, porque estaban impedidos por el artículo 211 constitucional y que estaban violando el debido proceso y mi derecho de defensa. Sin embargo, ellos, alejados del Estado de Derecho y con el único propósito de causarle daño a los militares sobreseídos, actuaron contrarios al Estado de Derecho. Por estos mismos actos ilegales, la Sala 11ª de Retaluleu me concedió la protección de amparo, enmendando los errores graves y las violaciones a mi seguridad jurídica. Conclusión, señores magistrados, esta es evidente el mal proceder de los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes sin tener facultades para conocer sobre un proceso fenecido, emiten el precitado decreto, emitiendo disposiciones ilegales que propició la irresponsable actuación del Ministerio Público al obedecer semejante disposición y solicitarle al tribunal la extinción de la responsabilidad penal de los 4 ciudadanos fallecidos. Y el tribunal, de manera irresponsable, acepta para su trámite semejante solicitud. La Sala 11ª de Apelaciones de Retaluleu, constituida en Tribunal de Amparo, apegada al Estado de Derecho, emite la sentencia de amparo 10/2022, concediéndome la protección constitucional, y es contundente al indicar que ese Tribunal Pluripersonal de Retaluleu y el Ministerio Público violaron en perjuicio de Julio Alberto Soto Bilbao los artículos 12 y 211, segundo párrafo de la Constitución Política de la República, el 8.1 y el 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.7 del Pacto de Derechos Humanos. Ante esto, hago la siguiente solicitud. Honorables magistrados, les solicito un auto para mejor fallar y traer
la sentencia Amparo 10-2022 proferida por la Sala Undécima de Retaluleu, constituida en Tribunal de Amparo, que me concedió la protección constitucional que en sus considerandos describe con total claridad los actos ilegales en que incurrieron al haber cumplido con la orden ilegal de la Cámara Penal. Segundo, que se declare con lugar mi acción de amparo expediente número 4967 de 2022 contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, por las razones siguientes. Primero, porque la Cámara Penal, tanto en la resolución del 29 de noviembre de 2021, donde le ordena a la Fiscalía de Derechos Humanos ir al Tribunal de Retaluleu a solicitar la extinción de la responsabilidad penal de los fallecidos, y el decreto de fecha 28 de junio del 2022, donde deniega mi recurso de revocatoria. Además de la ausencia total de fundamentación, porque no expresa en ninguno de sus apartados en qué número de proceso penal, en qué resolución o sentencia penal o constitucional fundamentó para emitir la resolución del 29 de noviembre de 2021 y el decreto del 28 de junio de 2022, donde me negó mi recurso de revocatoria. Y segundo, porque la Corte de Constitucionalidad en la sentencia amparo expediente 548-2010 a favor de don Julio Roberto Alpírez, en su apartado, por tanto, y cito, lo restaura en la situación jurídica afectada y para los efectos deja en suspenso definitivo con respecto de la sancionante la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Se hace saber al exponente que le quedan 2 minutos. Gracias, presidente. Y todas las actuaciones subsiguientes en las que se dictó este amparo. Es decir, que ese decreto es nulo de pleno derecho. La sentencia amparo 548-2010 está vigente y es irrespetada por la Cámara Penal. Porque la resolución de la Cámara Penal varió las formas del proceso y violó el artículo 12 constitucional, violando la seguridad jurídica de los sobreseídos. Muchas gracias, señor presidente. Corresponde en este momento hacer uso de la palabra al tercer interesado, Julio Roberto Alpírez, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Carlos Arana Rodríguez. Gracias, señor magistrado presidente. Señor magistrado presidente y señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad, buenos días. Yo, Julio Roberto Alpírez, evacúo audiencia pública conferida como tercero interesado dentro del expediente 4967-2022 oficial décimo. Hago constar que me adhiero a la totalidad del acto reclamado, agravios y hechos denunciados por Julio Alberto Soto Bilbao. Respetuosamente solicito a los señores magistrados se otorgue el amparo solicitado por Julio Alberto Soto Bilbao. Buen día, señores magistrados, y dejo en el uso de la palabra al licenciado Carlos Arana. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente y honorables magistrados que integran esta honorable Corte de Constitucionalidad. Nuevamente, en auxilio de mis patrocinados, volvemos a recurrir a esta acción constitucional de amparo en evidente agravio a los derechos inherentes de toda persona humana y del ordenamiento jurídico constitucional guatemalteco, del cual están siendo víctimas el día de hoy. El presente acto reclamado lo constituye la resolución de fecha 1 de julio del año 2022, en la cual la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria planteado por mi patrocinado, toda vez que argumentó que dicha resolución se encuentra ajustada a derecho. Para poder entender cuál es el agravio que está ocasionando dicha resolución, honorables magistrados, debemos retrotraer el tiempo, pues en resolución de fecha 29 de noviembre del año 2021,
la Corte Suprema de Justicia, dentro de la ejecución de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, identificada con el número 01004-2013-00436, le ordena al Ministerio Público que realice ciertas diligencias que son que están dentro del proceso 603-96 a cargo del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Retaule. Lo que se le olvida a la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal es que dicho expediente 603-96 se encuentra actualmente sobreseído con fecha 8 de marzo del año 1999. Bajo esa circunstancia, honorables magistrados, pues esta honorable Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en varias ocasiones, siendo esta la más importante, dentro del expediente 548-2010, en sentencia de fecha 28 de agosto del año 2010, en donde categóricamente le ordena a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, que no fundamentó por qué la Corte Suprema de Justicia se considera competente para conocer sobre la ejecución de la sentencia promovida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También le indicó que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia tenía un desencaje en lo ordenado en dicha sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también se indicó que se otorgaba la acción constitucional de amparo a favor del señor Julio Alberto Alpírez, restituyéndolo en sus derechos vulnerados y todos aquellos actos posteriores. En ese sentido, cuando no se ha dado una anulación de un sobreseimiento que ilegalmente el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia lo han intentado por varios años, resulta pues imperioso indicar que de conformidad con el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, le está prohibido tanto a la Corte Suprema de Justicia, es decir, a cualquier tribunal competente o a cualquier autoridad, incluyendo el Ministerio Público, realizar actos sobre procesos que se encuentran fenecidos. Esto concatenado con el artículo 330 del Código Procesal Penal, que establece que el sobreseimiento cierra de manera irrevocable el proceso a favor del que se ha declarado. Inhibe toda persecución penal, toda persecución penal. Esto como garantía del principio nobis in idem, que establece que ninguna persona puede ser perseguida por el mismo hecho dos veces. En ese sentido, la ilegalidad del acto reclamado, en este caso, es que, en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia le ordena al Ministerio Público que realice una diligencia, que solicite una audiencia para la extinción de la responsabilidad penal dentro del proceso 603-96 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Retaulero. Esa disposición y esa orden es totalmente ilegal, puesto que el expediente se encuentra sobreseído. No es necesario ser una persona experta en derecho para poder entender dicho agravio. Simplemente ninguna autoridad competente ni ningún tribunal puede conocer sobre expedientes ya fenecidos. La pregunta es por qué la Corte Suprema de Justicia le ordena al Ministerio Público de manera ilegal solicitar la extinción de la responsabilidad penal de 4 coimputados que están fallecidos.
¿Por qué si esa extinción de la persecución penal y esa inhibitoria de esa persecución penal, pues ha quedado firme desde el 8 de marzo de 1999? Es decir, esa extinción de la responsabilidad penal ha quedado extinta con el sobreseimiento otorgado en su momento. Como primer agravio es esa resolución, esa orden ilegal para que el Ministerio Público de manera ilegal vaya y solicite una audiencia sobre un proceso que ya está fenecido. Bajo esa perspectiva, hacen caer en error al Tribunal Pluripersonal de Retauleo, al cual le hacen dicha solicitud y el mismo programa una audiencia. En base a eso, pues nos vemos en la necesidad nuevamente de plantear una acción constitucional de amparo, la cual es conocida por la Honorable Sala de la Corte de Apelaciones de Retauleo, dentro del amparo 10-2022, en la cual, en sentencia de fecha 5 de agosto del año 2022, indicó que la solicitud del Ministerio Público en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal de los coimputados era totalmente ilegal, toda vez que estaban realizando actos ilegales dentro de un proceso que se encuentra fenecido desde el 8 de marzo de 1999, lo cual da un asidero legal a nuestra solicitud, toda vez de que esa resolución fue totalmente ilegal e improcedente. Y como segundo agravio, pues de conformidad con el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, establece cuál es la clasificación de las resoluciones judiciales, siendo estas decretos, autos y sentencias. Los decretos establecen que son única y exclusivamente de trámite. Los autos son aquellos que resuelven incidencias o cuestiones de fondo antes de finalizar el trámite del proceso. Y las sentencias son aquellas que resuelven el fondo al terminar el proceso respectivo. En ese sentido, en contra de la resolución ilegal de fecha 29 de noviembre del año 2021, emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal, se interpone el recurso de revocatoria, esto con fundamento en el artículo 146 de la Ley del Organismo Judicial, la cual pues es el recurso idóneo para indicarle a la Corte Suprema de Justicia que dicha solicitud era completamente ilegal. En ese sentido, el segundo acto reclamado es en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso de revocatoria a través de un decreto de simple trámite, impidiéndonos a nosotros conocer de una manera intelectiva por qué asumió tal decisión, ya sea de acoger el recurso o de no acogerlo. La Honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido en abundante jurisprudencia que las resoluciones judiciales deben contener 3 elementos específicos para su validez: el elemento probatorio, el elemento fáctico y el elemento jurídico, que hagan comprensibles al receptor de dicha resolución del por qué la resolución que está profiriendo, en este caso el órgano, que se inmersen sobre ese acto intelectivo para que nosotros podamos comprender cuáles son las razones. Pero en este caso, honorables magistrados, la Corte Suprema de Justicia, a través de un decreto de simple trámite, resuelve un recurso de revocatoria, lo cual es totalmente incorrecto e improcedente, vulnerando el debido proceso, la falta de fundamentación de la resolución, la certeza jurídica y sobre todo nos han impedido ese derecho de defensa para que nosotros podamos entender cuáles han sido las razones. Es decir, que han huido a lo ordenado por el artículo 203 constitucional para que dentro de ese ejercicio y dentro de esas facultades puedan resolver el fondo del asunto. Y el fondo del asunto, honorables magistrados, es que nos indiquen por qué están solicitando acciones dentro de un expediente que se encuentra debidamente fenecido. Queremos entender cuáles son las razones del por qué dicha diligencia. Y al resolver a través de un decreto una resolución que debió conllevar ese análisis intelectivo, que pues en todo caso tendría que ser a través de un auto,
toda vez de que el recurso es un recurso idóneo y no se está rechazando nuestra solicitud por considerarse que es in limine o improcedente, toda vez de que también la Honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que únicamente se puede dar un rechazo in limine cuando se den dos presupuestos legales. El primero es la falta de idoneidad en el recurso que se utiliza y el segundo es la temporalidad del recurso. En este caso, no se da ninguno de esos dos presupuestos legales, toda vez que el recurso es idóneo y es presentado en el tiempo que la ley del organismo judicial establece. Por lo tanto, nuestro reclamo y nuestro reproche en este momento, para que exista certeza jurídica, un debido proceso y una tutela judicial efectiva, es que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, resuelva el fondo del asunto, indicando si acoge o no el recurso de revocatoria, pero que nos digan cuáles son esas causas del por qué acoge o no el recurso. Necesitamos... Abogado, para recordarle que le quedan 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En ese sentido, necesitamos esa inmersión de ese análisis intelectivo, toda vez que es parte de un debido proceso, es parte de nuestro ordenamiento jurídico y del debido proceso. Necesitamos saber de manera coherente cuáles son esas causas del por qué se está resolviendo de esa manera. Y a través de un decreto de simple trámite, consideramos que en efecto se da el agravio reprochado en este momento, toda vez de que se nos ha impedido conocer cuáles son esas razones y carece de los 3 elementos fundamentales de fundamentación que toda resolución judicial debe contener. En ese sentido, honorables magistrados, solicito que se otorgue la protección constitucional de amparo promovida por el señor Julio Alberto Soto Bilbao, dejando sin efecto y sin ningún valor legal la resolución de fecha 7 de julio del año 2022 y se le indique a la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal que respete la resolución dentro de la acción de amparo 548-2010 que le indicó que no puede realizar ningún tipo de actuaciones ni ahora ni en el futuro. Es decir, honorables magistrados, que para tal efecto solicitamos la protección, como ustedes, unos guardianes de la Constitución Política de la República, que se respete el debido proceso y la constitucionalidad del país. Es por eso, honorables magistrados, que se ve imperioso el otorgamiento de la presente acción de amparo por los 2 actos reclamados antes indicados, por los 2 agravios consistentes. El derecho no está hecho para absurdos. Muchas gracias, señor presidente y honorables magistrados. Corresponde intervenir al Ministerio Público por medio de la Agencia Fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, a través de la abogada Heidi Patricia Esteban López. Perdón, señor presidente, el Ministerio Público comparece representado por Sara Edith Zamora Ordóñez. Se presentó la respectiva evacuación y las acreditaciones correspondientes oportunamente, señor presidente. Puede hacerlo, abogada, con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, partes procesales, tengan todos buenos días. Constituye en función del Ministerio Público, además de la persecución penal, velar por el estricto cumplimiento de la ley. En el presente caso, para no incurrir en repeticiones innecesarias por cuestiones de economía procesal, esta representación se refiere directamente al acto reclamado, y siendo esta la resolución del 1 de julio de 2022 que declaró no al lugar por improcedente la solicitud de revocatoria presentada por el postulante dentro del proceso al que ya se ha hecho tantas veces referencia. A juicio del Ministerio Público, esta resolución no puede causarle agravio. Desde luego que ha quedado también ya ampliamente señalado que la misma es producto de un proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia promovido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que corresponde al Estado de Guatemala como parte integral de la Convención acatar las disposiciones dictadas por esa Corte, en virtud que el Estado de Guatemala forma parte y aceptó las condiciones con base en el principio de pacta sunt servanda y el derecho de los tratados de bien. En ese sentido, no puede excusarse el Estado a no dar cumplimiento de las sentencias que son dictadas por dicha Corte, como ya mencioné, son de obligado cumplimiento.
Afirma el postulante que esta resolución le causa agravio por cuanto el proceso penal que la origina se encuentra fenecido. Sin embargo, como ya ha quedado también establecido en esta Corte, este proceso está en proceso de reapertura porque ha sido precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha ordenado que así se resuelva en virtud de dar cumplimiento a la sentencia que también se dictó ya oportunamente dentro del mismo. En ese sentido, resulta improcedente el otorgamiento de la protección constitucional que solicita el postulante ante ausencia de agravio. Es importante también señalar, por ser oportuno el caso concreto, la ley aplicable, en este caso el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que contiene el deber de los estados de adoptar las decisiones de derecho sobre las disposiciones de derecho interno. Señala también esta misma ley en su artículo 68 que los estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto y en aplicación al bloque de constitucionalidad que ya hizo oportunamente la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal, estima el Ministerio Público que no existe el agravio que denuncia el solicitante. Desde luego que como, si bien es cierto, y él se fundamenta en lo establecido en el artículo 330 del Código Procesal Penal, también lo es que en el caso concreto ha de prevalecer el artículo 46 constitucional, el cual se refiere como principio principal que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala, como ocurre en el presente caso, tienen preeminencia sobre el derecho interno, de tal manera que no incurre la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal en exceso de atribuciones y por ende tampoco en violación a derecho constitucional alguno. Sobre esa base, esta institución solicita que, al pronunciar sentencia, esta honorable Corte deniegue el amparo promovido ante su notoria improcedencia y que además emita las restantes declaraciones que en derecho corresponden en lo relativo a la condena en costas e imposición de la multa respectiva por inexistencia de agravio que motive su interposición y su posterior otorgamiento. Es todo, señor presidente. Se clausura la audiencia en vista pública. Muchas gracias, feliz día. Gracias, igual. Recording stopped.